Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Marisol Gómez, apoyo ministerial de Comunidad Cristiana Ebenezer por más de 40 años. Actualmente apoyo ministerial en la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Jabes. Lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Tremenda la alegría que tenemos hoy de poder contar con Marisol Gómez. Ella es la esposa del pastor Joaquín Yebra y el apoyo en el ministerio pastoral durante toda la vida. Por lo tanto, son una sola carne, no solamente en el aspecto matrimonial, sino también ministerial. Y hoy vamos a hablar de Jabes. Lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Vamos a leer el texto, va a aparecer en pantalla, para que luego Marisol nos pueda hablar acerca de este hombre tan ilustre. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Muy bien, ¿qué nos puedes decir acerca de este hombre Jabes? Bueno, pues lo que yo he podido conseguir es que su nombre, su madre le puso Dolor, evidentemente porque había sido un parto con dolor. Todas las que tenemos hijos sabemos que todos los partos son con dolor, pero es verdad que hay algunos específicos que cuestan mucho más. Y realmente yo creo que el Señor tenía algo preparado a pesar de este dolor. Y para ella sería luego un orgullo también. Específicamente desciende o es considerado descendiente de la tribu de Judá. Probablemente venía de ceneos, pero es considerado descendiente de la tribu de Judá. Por lo tanto, conocía al Dios de Israel. Muy bien. Es interesante lo que has dicho porque posiblemente si era una tribu nómada de los ceneos y que fueron incorporados a la genealogía de Judá, que significa alabanza, de la cual desciende nuestro Maestro y Señor Jesús de Nazaret. Es también interesante saber que los ceneos, una tribu nómada semita dentro de la cuenca en la que Israel estaba establecida, podemos decir que también hay otros personajes en nuestra Biblia que también procedían de los ceneos. Hablamos de Eber, el esposo de Jael. Seguramente os acordaréis cuando hablamos de Sísara, que Jael con una estaca, ¿verdad?, con un vaso de leche, una manta, una estaca y un martillo, ¿verdad?, hizo justicia sobre este invasor que estaba continuamente trayendo dolores fuertes de cabeza a la nación de Israel. Por lo tanto, Eber era ceneo. También podemos hablar de los recabitas, esos hombres que vivían en tiendas, que eran también nómadas y cuyo padre les enseñó que no tenían que beber vino. Pues vemos que en la Biblia encontramos personas de esa tribu llamada los ceneos. Es también interesante de que fue un hombre ilustre. ¿Qué nos puedes decir acerca de que fue un hombre ilustre, Marisol? Bueno, abundando en esto que decías,
Efectivamente, eran tribus nómadas y por el hecho de ser nómadas se movían mucho buscando diferentes pastos, diferentes sitios donde sus ganados, porque eran tribus siempre con ganado, pudieran crecer, desarrollarse. Y claro, cuando se movían muchas veces estaban en territorio hostil, claro. No eran sus territorios conocidos. Y también decir que Primera y Segunda de Crónicas originalmente era un solo libro. No se sabe la época de su redacción, es desconocida, sí luego ya cuando se forma una actual redacción. Con respecto al nombre ilustre, pues yo creo que viene mucho, sobre todo porque conocía al Señor. Conocía al Señor, dependía de Él, era su Señor. Conocía el hecho también de haber nacido en dolor, yo creo que también le dio ese nombre de ilustre, puesto que tenía doble importancia en la ciudad y doble importancia en su familia, sobre todo en su madre. Hasta el punto de que también podemos decir que en el segundo libro de Crónicas aparece que hay una ciudad que se llama Jabes de Galaad. Sí. Por lo tanto, este hombre que era un hombre ilustre porque tenía temor de Dios, porque tenía comunión íntima con Dios, porque buscaba con la certeza de saber de que cuando él oraba, Dios le escuchaba y respondía conforme a sus riquezas en gloria, y evidentemente fueron riquezas en gloria, como vamos a ver un poquito más adelante. Y es muy probable también que, como le ocurrió a José, pues sus propios hermanos, por sus características, también tuvieran algún recelo, alguna cosa contra él. Es muy probable que esto ocurriese. Pudiera ser como una probabilidad, es decir, sabemos que su principio fue pequeño, más que pequeño fue doloroso. Sin embargo, hoy estamos hablando de que, a pesar de que fue un hombre que nació en dolor por parte de la madre, que tuvo que traerlo a este mundo con unos dolores que todavía le hizo incluso que su nombre indicara lo que tuvo que pasar, nos ayuda a comprender de que este hombre dependía absolutamente de Dios y por eso era un hombre de oración, un hombre que cuando oraba sabía que el Dios de Israel iba a responder. Así es. Pues después de esto, cuéntanos un poco acerca del contexto. ¿Qué podemos decir acerca del contexto de Jabes? El contexto yo creo que es este, que estaba en tierras nómadas porque se movían mucho y eran descendientes, y él le faltaba por conquistar parte de la tierra, y de ahí su oración también al Señor. De ahí podemos comprender por qué oró de la manera que oró, pidiendo que Dios ensanchara las estacas de su tienda, porque que Dios pudiera poner su mano poderosa para que todo fuera bien. Por eso mismo, porque era un hombre nómada, un hombre que vivía en tiendas, un hombre que sus propiedades, más que ser inmuebles como hoy nosotros podemos tener, era tener el ganado, tener por él su familia, tener las tiendas establecidas, tener el sustento y la ayuda necesaria para seguir. Muy bien, pues Marisol, nos gustaría saber acerca más de este hombre. ¿Qué requisitos podía tener este hombre para ser quien fue? Sí, pues yo creo que sobre todo su conocimiento del Dios de Israel. Eso es muy importante. Conocimiento del Dios verdadero. Su conocimiento de lo que todo ese pueblo al que perteneciera o hubiera sido añadido originó. Todos esos sufrimientos que el pueblo llevó a cabo desde que salió de Egipto, de la esclavitud. Cuántas veces cayeron, cuántas veces renegaron del Señor, pero el Señor siempre estuvo ahí con su mano poderosa, siempre perdonando y siempre animando y alentando. Has dicho algo que para mí es fundamental: oró al Dios de Israel. Sabemos que desde los inicios de la humanidad, los dioses han surgido como garbanzos, es decir, ha habido dioses de todos colores, dioses de todos, con todos los nombres, ¿verdad? Cada tribu, cada nación tenía sus propios dioses. Hablábamos de los filisteos, ¿verdad? Con el dios Dagón, hablamos de diferentes dioses, los griegos que eran politeístas, ¿verdad? Los romanos. Sin embargo, Jabes, cuando oró al Dios de Israel, y eso tiene una gran importancia, porque los otros dioses con minúsculas son dioses que pueden tener ojos y no ven, que tienen oídos
y no oyen, y que lo más curioso del caso es que todos esos dioses han sido productos de la imaginación del hombre, creados con cincel, con martillo, en la piedra, en la madera, que curiosamente Dios ha dado al hombre, no para que se hiciera dioses, sino para que pudiera ser agradecido con el único Dios verdadero que produce todos esos bienes naturales. Eso es algo muy interesante, porque cuando nosotros oramos, tenemos que saber que oramos en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres que no están muertos, sino que su esperanza está viva en Jesús de Nazaret. Así es. Muy bien. ¿Algo más nos puedes decir acerca de los requisitos de este hombre, Marisol? Pues yo creo que reconoce su vulnerabilidad, reconoce su pequeñez, reconoce que sin el Señor poco puede hacer. Necesita que ensanche sus tiendas, sus territorios, sus paredes. Necesita conquistar aquello que no había conquistado, porque no toda la tierra, no todo estaba conquistado por parte del pueblo de Israel. Y necesita ser guiado por Dios, sobre todo. Necesita que el Señor le guíe, que le lleve de la mano, que vaya con él para no errar, para no dejarle caer. Has dicho que cuando oraba pidió esa extensión en territorios, en bienes, pero también eso hablaba también de un hombre que era temeroso de Dios, porque necesitaba crecer en todas las áreas de su vida de la misma manera. No solamente fue una oración material, sino que fue también una oración de dependencia emocional, de crecimiento físico, familiar, de cuidado. Es decir, cuando uno ora, tiene que orar en todos los aspectos de su vida, ¿no? Eso es. Algunas veces nuestras oraciones se limitan mucho a la oración de la oveja, no sé si la conocéis. Señor, bendíceme, cuídame, protégeme, ayúdame, y todos los me que podemos encontrar. Sin embargo, sabes que en un principio, al leer la oración, puede dar a entender de que su prioridad es simplemente la extensión de sus territorios. Dice algo bastante, dice cosas en la oración de 2 versículos muy interesantes. Bendíceme, pero que esa bendición no me dañe. Protégeme del mal para que esa bendición no me dañe. Y cuando vemos ese tipo de oración, decimos, ¿qué querrá decir Javes con esto, verdad? Y seguro que algo puedes decir al respecto. Sí, yo lo que veo aquí, además es algo que me gusta mucho al ahondar un poquito en el texto, y es que no solo pide riquezas, no solo pide grandezas, tierras, yo lo que deduzco aquí es que pide por sí mismo. Pide, Señor, para que me vaya bien, Señor, para que tú no me dejes, y todo lo que yo haga, todo lo que se ensanche, todo lo que se engrandezca, todo lo que pueda conquistar, sea con tu mano y sea para ti y sea todo bajo tu cobertura. Claro, es tremendo esto y es muy importante resaltarlo, porque podríamos llegar a la conclusión y preguntarnos todos, incluidos los que estamos aquí, ¿para qué queremos que Dios ensanche nuestros territorios? ¿Para qué queremos que el Señor ensanche lo que tenemos? ¿Para qué queremos que Dios nos bendiga de una manera sobrenatural, en riqueza, en crecimiento físico, emocional, familiar, con hijos, con bienes, con riqueza? Es tremendo esto, porque si nos ponemos a pensar que Javes dice, Señor, pero que esta bendición no me dañe, lo lees, dices, ¿puede ser que Dios no nos dé más de lo que tenemos porque sabe que nuestro corazón no está preparado para recibirlo? Un ejemplo, si yo cojo un vaso de plástico desechable, de estos plásticos que utilizamos para cuando tenemos que hacer algún evento, ¿verdad? Y no queremos luego fregar y queremos tirarlo todo, depende del líquido que echemos en el vaso va a tener más o menos resistencia. Si tú echas en un vaso de ese tipo agua, el vaso va a aguantar perfectamente. Pero si echas disolvente, el vaso probablemente que se consuma en sí mismo, porque el disolvente es tan fuerte que el plástico se consumiría. Es interesante que nuestro corazón puede ser como ese vaso de plástico. Y si nosotros le estamos pidiendo a Dios una bendición que es tan fuerte, tan grande, tan poderosa, que nuestro corazón no la va a poder recibir, más que ser una bendición, puede llegar a convertirse en tristeza. Y la bendición de Dios siempre es una bendición que trae riqueza y que no añade tristeza en ella. Por lo tanto, podemos entender que cuando este hombre oró preparando su corazón para poder recibir las bendiciones de Dios. Esto es algo precioso. Dependiendo del Señor. ¿Tendría limitaciones o defectos este hombre? Claro que sí. Yo pienso que sí. Todos tenemos limitaciones y él las tenía, evidentemente. La situación de vida que tenían entonces tenía sus limitaciones y fuertes, creo yo, y fuertes.
pero lo mismo, las dejaba a los pies del Señor y dejaba todo a su poderío, a su potestad, a su voluntad. Entonces yo creo que eso es lo importante también de este hombre. Lo que le pide, lo pide con humildad, lo pide sin exigencia. Y yo creo que esto le da muchísimo, muchísimo valor. Y yo me pregunto, ¿nosotros hacemos así de la misma manera a veces o siempre? ¿Reconocemos incluso nuestras propias limitaciones que tenemos? ¿Queremos estar allí donde el Señor nos ha puesto? No en otro lugar, no en el de enfrente. Claro. Lo que tú dices a veces de broma con el sudor, desde enfrente. Sí. Pues creo que esto es importante, de tener en cuenta y seguirlo. Fíjate que este hombre, cuando ora a Dios, Jabes, dice: «Oh, si tu mano estuviera conmigo». Cuando leo esa pequeña frase, veo un hombre que necesita de Dios para edificar su casa. Y me viene a la memoria las palabras del salmista Salomón cuando escribe en el Salmo 127.1, lo podemos ver en pantalla, que dice: «Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia». Qué importante es que este hombre reconoce su limitación de yo puedo hacer todo lo que quiero hacer, pero si Dios no está en el asunto, nada de lo que haga va a poder prosperar. Entonces, yo creo que lo que dice es eso: si no está Dios en el asunto, me va a dañar. Y esto es para que esté el Señor, para que no me dañe. Es algo fundamental esto, que cuando nosotros oremos al Señor, aprendamos a orar en esta dirección. Señor, dame esa bendición, pero una bendición que no me dañe. Porque también encontramos en la Biblia que en ocasiones encontramos al apóstol Pablo que dijo: Señor, no me des más de lo que necesito, y tampoco me des menos de lo que necesito. Por dos razones. Una, para que en la riqueza no me olvide de ti, y otra, para que en la pobreza no maldiga tu nombre, ¿verdad? Y es algo interesante que muchas veces nosotros cuando oramos puede ser que no recibimos, entre otras cosas, porque pedimos mal. Y también porque no estamos reconociendo la necesidad de que Dios tiene que edificar toda nuestra vida. Nosotros queremos hacer muchas cosas y se las pedimos al Señor y hacemos bien, pero ¿está en el corazón de Dios esto? Porque la oración no puede radicar única y exclusivamente en que Dios satisfaga nuestra necesidad, sino en que nuestra vida tiene que satisfacer la necesidad de Dios. Y para eso existe la oración, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12. Así es. ¿Qué obstáculos pudo confrontar este hombre, Marisol? Pues evidentemente muchos, pero los propios de la época, los propios de su pueblo, y siempre hay un poco de lucha consigo mismo para ver cuál es el camino correcto que debo seguir, para ver cuál es el camino que el Señor quiere que siga. Sí. Y obstáculos siempre hay. Los hay por falta y los hay por exceso. Claro. Y es muy común, es muy fácil que esto ocurra. Fíjate que has dicho que al principio que posiblemente podía ser ceneo, de una tribu nómada. No es el único caso de personas que son ilustres en la Biblia por su dependencia de Dios y que no necesariamente pertenecen al pueblo de Israel. Podemos encontrar gente como Rahab, la prostituta, ¿verdad? Luego encontramos en la genealogía de Jesús que Rahab era parte de esa genealogía, de esa ascendencia a la cual pertenecía a nuestro Señor Jesús. Al igual que Ruth, una moabita. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que lo que podía ser un obstáculo al principio de una cultura o una persona que está fuera de lo que es el prisma de las 12 tribus de Israel, para Dios no es ningún obstáculo. Es decir, Dios escoge a las personas no tanto porque tengan circuncidado el prepucio, sino porque tengan circuncidado su corazón. Y cuando uno está dispuesto, Dios va a utilizar siempre no a los mejores, sino a los dispuestos. Y los dispuestos son gente Cristo dependiente, gente que depende de Dios, gente que ora a Dios, gente que cuando ora busca la voluntad y el propósito de Dios. No sé si ves algún obstáculo más que podía tener este hombre, que te venga ahora a la memoria. Pues puede tener algún obstáculo tribal, las tribus,
puede tener obstáculo de su propia familia, de sus hermanos, que puede ser. Claro, porque al ser más ilustre que los hermanos, exactamente, y que incluso él tuviera una ciudad que llevaba su nombre... Eso siempre provoca fricción, o suele provocarla por desgracia, pero claro, es así. ¿Cuál sería el propósito de la misión de Jabes? Pues el no hacer conforme a su voluntad, en su voluntad quedaba por detrás. El depender de la mano del Señor. Él sabía que siempre le iba a ir mucho mejor dependiendo de la mano del Señor, que no se dañaría, que es el principio de su oración. Y otra de las cosas, yo veo que pide con humildad. Dice, hoy si tú me. Entonces, a mí me parece una cosa muy bonita, que pida con humildad al Señor, que pida que no reclame, que hay otros decretos, reclamos, personajes y esto es mío, tú me tienes que dar. Incluso hoy día a mí por lo menos me escandalizan un poco cuando se reclama al Señor. Como mínimo pudor, ¿no? Al Señor no se le puede reclamar. Claro. El Señor no está a nuestra altura. Y yo creo que esto a Jabes le fue muy bien, la forma en que lo hizo. Me encanta lo que acabas de decir. Jabes reconoció que él no estaba a la altura de Dios. Y su oración demuestra eso. Y cuando reclamamos, decretamos y reclamamos como si Dios fuera un centro de atención al cliente, ¿verdad? Y para que nosotros pongamos nuestros derechos, puede ser que en esa oración haya más de nosotros que de búsqueda de la presencia de Dios. Porque hemos dicho, y volvemos a reiterar en lo mismo, orar no implica doblarle el brazo a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Todo lo contrario, orar implica doblar nuestras rodillas para que comprendamos cuál es el propósito de Dios que Él tiene para nuestra vida y para los nuestros, como hizo así Jabes. Algo que quiero resaltar de Jabes es que él creyó a Dios. Y creer a Dios es muy distinto de creer en Dios. Aquí las preposiciones son importantes. No es lo mismo creerle a Él que creer en Él, porque creer en Él creen muchos, pero creerle a Él es creer a lo que te dice, es creerle a sus promesas, es creer que aunque no haya luz al final de ese túnel que puedes estar atravesando, Dios te ha dado una palabra, aférrate a ella porque Dios va a cumplir esa palabra en ti. Sí. Para ir concluyendo, Marisol, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar nosotros de este hombre llamado Jabes? Pues yo creo que pide el espacio donde desarrollarse, pide tener un lugar en la casa del Señor, tener un lugar en la presencia del Señor. Y creo que eso es importante para todos nosotros. Creo que cada uno tenemos un lugar. A mí, por ejemplo, me maravilla el libro de Nehemías, cómo entre todos, cada uno en su lugar, y sin moverse de allí, nos dice el libro, edificaban, sin meterse en lo que hace el compañero. Sí. Cada uno tenía su trabajo, su labor, y la hacían fantásticamente bien porque se restituyó la ciudad y en poco tiempo. Entonces yo creo que esto es muy importante para nosotros, que lo hagamos con mansedumbre, que pidamos al Señor con mansedumbre y que procuremos estar siempre a la sombra del Señor, bajo sus alas, bajo su sombra, para que no nos dañe precisamente ni el sol, ni la lluvia, ni todos estos elementos que pueden dañarnos. Estando a su sombra es más difícil. Me gustan las palabras que Bildad, un amigo de Job, dijo en el libro de Job, capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, o en este caso el de Jabes, doloroso, nacido con dolor, sobre todo para su madre, tu postrer estado será muy grande. Dios es experto en transformar la situación que estás viviendo de dolor, de tristeza, de persecución, de odio, de indiferencia, de falta de cariño, de amor. Dios la puede sustituir por una grata y preciosa bendición en tu vida. Pero oremos de esta manera. Oremos pidiendo que el Señor sea edificando la casa. Oremos con una plena dependencia, porque seremos ilustres, seremos personas que entre los demás podremos tener el reconocimiento de Dios, no porque Dios nos haya querido más a nosotros, sino porque nosotros nos hemos encargado de preparar nuestro corazón para recibir de Él lo que Él quiere darnos. Y es importante también luego vivir conforme a esas bendiciones recibidas. Eso es. No olvidarnos de dónde estábamos, de dónde estamos, lo que el Señor ha hecho, es muy importante. Sí. Eso.
Pues Marisol, muchas gracias. Se ha pasado el tiempo volando y ha sido un privilegio tenerte. Queremos que le des un beso al pastor Joaquín de nuestra parte y también a tus hijos y tus 9 nietos, ¿verdad? 9. Todavía falta el 10º, a ver cuál de los 4 se anima para el 10º. Mejor no. Y que el Señor os bendiga mucho. Un saludo a la iglesia en Pueblo Nuevo, en la calle Gutiérrez Cetina número 13, y nos da mucha alegría haber contado contigo. Un codito. Igualmente. Javes, un hombre ilustre, como dice el texto, más que sus hermanos. Algunos podríamos interpretar que era un poco arrogante por la oración que hizo. Sin embargo, él pidió extender las estacas de su tienda, sus territorios, crecer, y eso lo hizo ser ilustre, pero no por querer más, sino porque ese más que quería, lo quería utilizar como instrumento para manifestar el poder y la gloria de Dios. Javes, en sus comienzos, fue un hombre, como su propio nombre indica, con dolor. Su madre tuvo que pasar penurias para traerlo a este mundo. Sin embargo, su estado final fue un estado que hoy estamos resaltando porque fue un hombre que dependió de Dios y que su oración así lo manifiesta. En sus inicios, muchos hombres en la Biblia estaban predestinados al fracaso. El caso de Moisés, un asesino, el caso de David, que estaba allí con las ovejas mientras sus hermanos estaban pasando revista delante de Isaí. Así podemos mencionar muchos casos. El propio Jesús, que en la cruz sufrió dolor, sangró por nosotros, lloró, exhaló su último aliento por amor a nosotros, pero su final fue ascender a los cielos y ser glorificado, y que hoy nosotros podamos ser como Él, un día glorificados. Queremos decirte que tú también puedes ser un héroe como lo ha sido Javes. Tiempo. 3. Y siempre con una sonrisa. Hoy hablamos de Javes. Lo encontramos en el primer libro de Reyes. No, primer libro de Crónicas. Vamos a pasar 3 minutos. Es que Fran habla mucho. Pues entonces, hermano, quita la serie.